bienestar, más justa, más democrática y que amplíe las oportunidades para todos. Todo ello supone además cambios profundos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en la organización de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas. Debemos prepararnos para atender a una mayor cantidad y diversidad de estudiantes, para incorporar de manera eficaz las tecnologías de la información en la docencia presencial y virtual, para formar parte de un espacio educativo que se prolongue a lo largo de toda la vida y al mismo tiempo sea compatible con estándares internacionales. La ley que se aprobó hace algunos meses fija la ruta, solo fija una ruta, y es una oportunidad para nuevas políticas que nos saquen del estancamiento y, aunque duela decirlo, que nos saque de la mediocridad en la que se ha venido desenvolviendo, con honrosas excepciones obviamente, este sistema. Mediocridad que de alguna manera ha defraudado la esperanza de muchos jóvenes y de sus familias, de docentes que se esfuerzan por lograr una mejor formación de sus chicos o de sus jóvenes en condiciones a veces lamentables, y por el resto del país, que merece una educación superior que contribuya a forjar una vida digna y abierta al mundo para todos los peruanos. Ahora, para poner en positivo, más bien, la respuesta a la pregunta ¿cómo es la universidad que el país necesita en el siglo XXI? Es una universidad, a la universidad a la que debemos aspirar. Es una universidad que garantiza una formación profesional eficaz, que da soluciones reales a los problemas del país a través de la investigación y el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos para el progreso. Una universidad insertada en un sistema coherente de regulación y autonomía, tan diversa como la sociedad peruana. Una universidad que garantiza el derecho a una educación de calidad y brinda una oportunidad a los ciudadanos para renovar sus conocimientos, para alcanzar sus sueños y para cumplir sus anhelos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer doblemente a Jaime Saavedra por estar acá con nosotros, porque sabemos que en este momento se ha salido temporalmente del Consejo de Ministros para poder compartir con nosotros estas realmente interesantes políticas y medidas que se están implementando en su ministerio. En consideración a ello, porque queremos tener el mayor tiempo posible aquí su presencia para que los participantes puedan hacer las preguntas correspondientes, quiero abusar de mi condición de moderador para tratar de sistematizar los comentaristas que vienen ahora el menor tiempo posible para poder tener el tiempo adecuado para tener la caja de con nosotros. Entonces empiezo presentando al primer comentarista, a don Luis Bustamante Belaunde. Él es rector emérito de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la UPC, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Ha sido senador de la República y fue director del Centro de Investigación y además decano de la Facultad de Administración de la Universidad del Pacífico. Dejo con ustedes a don Luis Bustamante. Buenas noches. Muchas gracias a la Universidad Católica por la invitación, en la persona de Efraín González Velarde, y decirle que me siento especialmente honrado de participar en esta presentación del ministro Saavedra, y como coincido con el señor moderador de que lo importante es escuchar al ministro, voy a ser casi telegráfico con el permiso de ustedes. Pienso que la Universidad del Perú en el siglo XXI se encuentra enfrentada a desafíos colosales, absolutamente desmesurados, sin ninguna dramatización. Y son muchísimos, yo me voy a referir tan solo a tres de ellos. En primer lugar, el desafío que plantea el incremento de la demanda y por tanto la necesidad de dar cobertura a esa demanda. Demanda que se origina no solamente en el crecimiento de la población, que últimamente muestra más bien un decrecimiento, sino en el acceso masivo a la educación superior de vastísimos sectores sociales que hasta ahora se encontraban marginados de la misma. Aparte de ello, este concepto, que ya va siendo cada vez más generalizado en la sociedad, de la necesidad de la educación para toda la vida, plantea que la universidad ya no tiene que mirar exclusivamente
sencillamente a los jóvenes recién egresados de los colegios, sino que tiene que mirar a todos los ciudadanos a lo largo de su existencia útil. Y aparte de ello, pues ya para la cereza encima de la torta, este compromiso que nos pone la existencia del bono demográfico, que es una ventana de oportunidad y que hay que atender, porque es un crecimiento enorme en el corto plazo, en el corto y mediano plazo. Este desafío del crecimiento de la demanda obliga a revisar algunos paradigmas y obliga a pensar en la necesidad de dinamizar de la mejor forma posible los recursos dedicados a la inversión. Inversión dirigida a la infraestructura y al equipamiento y al incremento del recurso más importante de la vida universitaria, que es el de los docentes. Y también plantea la necesidad de revisar a fondo algo que creo que es importante para quienes nos desenvolvemos o nos hemos desenvuelto en la vida universitaria, y es el compromiso con la eficiencia. Una de las tentaciones que tenemos los universitarios es instalarnos en una zona de confort y pensar mucho más en nuestras propias limitaciones o las posibilidades que en la obligación que tenemos de prestar respuestas crecientes a demandas crecientes. Esto significa que tenemos que hacer un análisis permanente de los requerimientos y de la evolución de la demanda, y que tenemos que hacer un esfuerzo absolutamente descomunal en el mejor uso de los recursos, es decir, en lograr la mayor cantidad de resultados con la menor cantidad de medios posible, y en echar mano de un recurso que está, a Dios gracias, al alcance de todos, cada vez de más sectores de la población, que es la tecnología. De ahí que no se entienda del todo bien cómo a veces incluso el marco legal se presenta una reticencia, una desconfianza al uso de la tecnología para llegar a más gente, que por cierto, cada vez tiene más acceso a los recursos tecnológicos. Esto significa que tenemos que trabajar mucho en la creación de contenidos, cursos y programas online, enfatizar en la entrega online de esos recursos y en el aprovechamiento actualizado de esas herramientas, y también en la creación de nuevos mecanismos de evaluación que permitan el seguimiento responsable de quienes hacen estos estudios gracias al sistema online. El segundo desafío colosal es el de la internacionalización. Pero una internacionalización en serio, no es solamente el hecho de que hagamos que grupos de alumnos se movilicen en viaje de estudios o de turismo y estudios al extranjero. Es algo más, ¿no? Es reconocer que nos estamos desenvolviendo en un escenario cada vez más global. El mundo ha generado un escenario hace poco absolutamente inimaginable. Ya no hay fronteras, y esto significa una oportunidad para un enriquecimiento enorme para todas las universidades. Pero significa también que tenemos que comenzar a cambiar nuestra actitud respecto al tratamiento de los estudios internacionales. Todavía, a pesar de que cada vez más es el número de estudiantes que sale fuera o el número de estudiantes que no visita, todavía tenemos resistencias a aceptar la validez y el reconocimiento de los estudios seguidos en el extranjero. Es decir, estamos todavía inmersos en un concepto vetusto de soberanía académica que no tiene ningún sentido en el mundo de hoy. No tiene ningún sentido que un estudiante que acabe de concluir sus estudios en una universidad europea o americana pase un viacrucis para que se le permita ejercer en el Perú su carrera. Y esto es una responsabilidad tanto de la universidad como también de los colegios profesionales, que ven amenazado su mercado de trabajo por la llegada de estos recursos que provienen del extranjero. Y finalmente también esta internacionalización obliga a que las universidades ahora piensen en que su desempeño es necesariamente con alianzas, ligas o redes internacionales. Hoy por hoy una universidad suelta, un llanero solitario, no tiene mucho sentido. Estamos en un momento en que las redes que se fabrican van a una velocidad mayor a la de la investigación.
El tercer desafío, que para mí es el más complejo, no sé cómo llamarlo, podría decir que es la modernización, pero es una palabra que me queda chica. Quizás es una innovación o quizás la que mejor se ajustaría, no se asusten, es la de la reinvención de la universidad en muchos sentidos. Una reinvención que tenga como guías la necesidad de ser competitiva. La competitividad es algo que alcanza a todos los agentes económicos y sociales de nuestro medio. Y la universidad es un agente fundamental en la economía y en la sociedad de nuestro país hoy, en el siglo XXI. Y por tanto la universidad también tiene que ser competitiva. Competitiva quiere decir no solamente hacer las cosas para satisfacer las necesidades de la demanda, sino hacerlo mejor que los demás. Eso es lo que hace competitiva a una institución. Eso significa pues que tenemos que romper paradigmas y buscar y hallar opciones y soluciones diferentes. Una segunda guía es la singularidad. Creo que lo dijo con mejores palabras que yo Juan Fernando Vega cuando habló de la necesidad de que nos refiriéramos a las universidades más que a ese concepto vago, difuso y confuso que es la universidad peruana. Creo que gana mucho una universidad cuando cobra conciencia del significado de su singularidad y que cuando es capaz de contagiar esa singularidad a sus profesores y a sus alumnos. Y claro está, la tercera guía era la calidad y alguien decía, el doctor Rodríguez, que prefería llamarla confianza, y es un término que me gusta mucho. También me gusta responsabilidad. Esta modernización o reinvención universitaria creo que se desenvuelve en tres niveles. En primer lugar, que la universidad se repiense a sí misma hacia adentro. Y comienza por algo tan sencillo como la estructura organizativa de la universidad. Desafortunadamente nuestras leyes han tenido como punto de atención fundamental siempre fijarse en cómo debe estar organizada una universidad. Y es por donde deberían haber terminado en lugar de comenzar. Se ha logrado crear en el concepto y en el imaginario universitario que hay una primacía de lo organicista por encima de los fines y del contexto en que la universidad se desenvuelve. Nos hemos fijado mucho en los órganos de gobierno y decisión en lugar de fijarnos para qué existen. Hemos hecho una especie de fetichismo organicista en lugar de asegurar los resultados de los intereses y expectativas de los actores universitarios. Y además hemos todavía alimentado cada vez más, y desafortunadamente la última ley tampoco ayuda mucho en ello, esa imagen de la universidad organizada a imagen y semejanza del Estado, de un Estado además del siglo XIX. Donde se ha tratado de recrear en el interior de la universidad una suerte de organización republicana a escala doméstica universitaria, con una constelación de organismos colegiados, colectivos, supuestamente representativos, donde prima la jerarquía y la burocratización, que es la respuesta administrativa a la jerarquía del poder, donde hay una asamblea soberana que toma decisiones colectivas e innominadas de la que nadie es responsable, donde hay un consejo universitario también colegiado o consejos de facultad donde nadie finalmente es responsable y donde las responsabilidades anónimas quedan diluidas. Esto frente a un mundo que se desenvuelve exactamente en el sentido contrario, donde las jerarquías dan lugar, ceden el paso a las organizaciones horizontales, donde las responsabilidades son nominales y asignadas específicamente a ciertas personas, donde los titulares son empoderados de manera suficiente para cumplir con su tarea, donde prima la transparencia y el mecanismo de rendición de cuentas. Esto es un modelo agotado, que ya no da más. Tenemos que fijarnos cómo se organizan las universidades contemporáneas. Tenemos que ver cuál es la experiencia que está viviéndose en otras realidades para que dejemos de tropezarnos en la misma piedra. Innovación de procesos en el
interior de la universidad, ensayar nuevos caminos y ritmos, poner nuestra atención más en el resultado que en los procedimientos y no tener miedo al error. El error es parte del aprendizaje en la gestión académica y en la gestión universitaria. Innovación del arsenal académico, poniendo nuestra atención en la formación de competencias, más que en la transmisión de conocimientos que hoy por hoy están al alcance de todos nosotros gracias a la Internet. Y donde esto cambia también el papel del profesor, que se convierte en un facilitador en lugar de un dispensador exclusivo de los conocimientos, donde se produce una innovación de las metodologías de la enseñanza y aprendizaje, donde cambia el sentido también de la ponderación que damos a los docentes en el sentido de hacer primar el concepto de profesor a tiempo completo. Cuando esto no funciona necesariamente en todas las carreras y en todas las especialidades. En muchas carreras y en muchas especialidades lo deseable y saludable es que los profesores estén insertos en la práctica y en el ejercicio profesional cotidiano, porque es allí donde tienen no solamente oportunidad de aplicar sus conocimientos, sino de actualizarlos permanentemente y traer esa experiencia a la universidad, que es el principal beneficio que puede esperarse de ellos. El concepto de profesor a tiempo completo asociado a un incremento de la investigación ha demostrado que es una expectativa falsa. Por más que se tenga profesores a tiempo completo, la investigación y su incremento no responde a ese número. Generalmente, cuando hay un número de profesores de tiempo completo elevado, lo que se hace es recargarles de tareas docentes, en lugar de fomentar la investigación que tiene otros cursos y otros caminos. Recuerdo el caso y el ejemplo del presidente de la Universidad de Harvard, Derek Bok, que reunió como uno de sus primeros actos de gobierno en la universidad a todos los profesores a tiempo completo y les dijo: señores, su régimen se acabó. Ahora, un día a la semana, ustedes salen a trabajar en su especialidad fuera de la universidad. Y tienen ustedes la oportunidad de conseguir sus recursos a través de ese día que la universidad les libera, ¿no? Bueno, en nuestro caso hemos preferido optar por el camino de incrementar el número de profesores a tiempo completo hasta ponerles un límite dentro del total de profesores, un límite mínimo dentro del total de profesores de la universidad. Este repensamiento de la universidad hacia adentro también tiene que manifestarse en un repensamiento de la universidad en su relación con otras universidades. Y en este sentido debe implementarse una práctica cotidiana del benchmarking. El benchmarking consiste en aplicar la métrica, la medición de indicadores sobre las prácticas y buenos comportamientos de universidades comparables para ver en qué medida nos acercamos o nos alejamos de esas buenas experiencias. Y supone también tener un ojo puesto en los rankings, pero no todos los ojos y no todo el corazón y no todo el cerebro. El ranking es un recurso importante, es un recurso y es un medio útil, pero no es para ser santificado. Sobre todo los rankings universitarios que nosotros manejamos están hechos a una escala o eurocéntrica o, en todo caso, desde una perspectiva del hemisferio norte, donde los indicadores, como por ejemplo detallar el número de premios Nobel que enseñan en la universidad, son en el hemisferio sur, por decir, de difícil, en vez de decir de difícil, de imposible cumplimiento. En el caso del Perú, tenemos un premio Nobel, que además no vive acá, y que además es de literatura, que en el ranking internacional no cuenta, ni los premios Nobel de literatura, ni los premios Nobel de la paz. Entonces, estamos muy lejos de poder tener los puntajes que otras universidades tienen, como en el caso de Columbia, donde hay 9 premios Nobel enseñando todos los días. Hay que tomar los rankings con pinzas y fijarnos en nuestra realidad comparable con los que tenemos que compararnos. Nosotros nos ufanamos mucho de nuestros avances en gastronomía y todavía no aparece nuestro avance en la guía Michelin. Y probablemente va a pasar así también con el caso de las universidades que tratan de hacer enormes esfuerzos en América del Sur y que van a tardar muchas décadas en poder aparecer arriba del puesto 200 en los rankings internacionales. Finalmente,
permítame una brevísima reflexión sobre el repensamiento de la universidad en su relación con otros actores sociales. Y aquí me voy a referir al tema de la investigación. Les pido que hagamos un esfuerzo de asimilar un shock interno de franqueza, que nos reconozcamos francamente. En la mayoría de las universidades peruanas, la investigación es una aspiración más que una realidad. Y creo que hay que crear las condiciones para que esa situación se revierta, pero también tenemos que admitir que el modelo de universidades orientadas a la enseñanza es un modelo perfectamente viable y es un modelo que cumple un papel. Y de acuerdo con las especialidades ofrecidas por cada institución, eso se puede entender mejor. La investigación, desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros, ha salido hace mucho tiempo de la universidad a otros agentes productivos. Ha salido a la industria privada y en el caso del Perú y de las ciencias sociales, a ONGs. Así tenemos ONGs como el Instituto de Estudios Peruanos o el PESCO, que cumplen un papel que podrían estar cumpliendo sus mismos autores en las universidades. ¿Por qué no pensar más bien en el papel de la universidad en su relación con la empresa o con las ONGs donde esa investigación se encuentra alojada? ¿No sería algo que permitiría aprovechar todos los beneficios de la investigación en favor de la universidad sin necesidad de que el mercado robe la rueda? Me parece que también es importante, dentro de este repensamiento hacia afuera de la universidad, es comenzar a aplicar por parte de todas las instituciones públicas o privadas, asociativas o societarias, los elementos básicos del análisis económico, que lo hemos tomado siempre con reductancia o repugnancia, porque pensamos que lo económico es algo que está alejado de la universidad, y ese es uno de los grandes errores de los gestores universitarios. La universidad es una organización sujeta a las mismas reglas de la economía que cualquier entidad productiva. Y por tanto hay que hacer análisis de costos, hay que hacer análisis de costo-beneficio, hay que hacer análisis de costos de oportunidad, hay que estudiar el mercado sistemáticamente, hay que analizar la oferta y la demanda, hay que analizar la competencia, hay que analizar el mercado laboral, hay que enseñar a todos nuestros docentes y gerentes que existe una relación indisoluble entre calidad, remuneraciones, costos y precios, pensiones. Y mientras no entendamos esa relación, vamos a seguir perdidos en la nebulosa. Necesitamos, finalmente, tener una nueva actitud frente a los cambios de fuera. Tenemos que tener un esfuerzo enorme de sintonía con los tiempos que vivimos. Dejar de tener reacciones reflejas frente a los estímulos inmediatos y pensar en el mañana y en el pasado mañana, que es el destino de la universidad. Y tenemos que tener sentido de urgencia. Hoy el mundo se rige por plazos que se cuentan por meses, por semanas, por días. Y como decía un viejo profesor americano, las universidades todavía lo cuentan el tiempo y miden el tiempo por eras glaciares. Hay un profesor, rector de la Universidad de Michigan, que dice: sería muy bueno que los cambios que se arremolinan alrededor de la educación superior se dieran a una escala de tiempo más lenta en el resto de la sociedad. Pero esto sencillamente no es el caso. Las escalas de tiempo glaciar que caracterizan los procesos de decisión universitaria simplemente ya no son aceptables. Simplemente ya no podemos sobrevivir en estos tiempos de cambio, a no ser que nosotros mismos seamos capaces de un cambio mucho más dramático y rápido. Sobrevivir. El rector de la Universidad de Ohio, de la Universidad del Estado de Ohio, Gordon Bee, decía: los relojeros suizos son extraordinarios artesanos, pero se enamoraron demasiado de su forma de hacer las cosas y perdieron de vista lo que estaba sucediendo en el mundo, que era la inauguración de la medición digital del tiempo y la tecnología aplicada a la creación de relojes en Japón, en Corea,
El resultado es que los suizos siguen produciendo extraordinarios relojes, nadie discute, pero que el mundo entero mide el tiempo con los relojes digitales. Que no nos pasa a los universitarios lo de los artesanos suizos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor Bustamante. Y nuestro siguiente comentarista es José Ignacio López Soria. Él es filósofo, historiador, tiene varias especializaciones y ha sido profesor de la UNI y rector también de esa casa de estudio y profesor de otras instituciones académicas tanto del Perú como del extranjero. Voy a dar paso al doctor José Ignacio López Soria. Bien, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo se oye? Sí, estaba mal colocado. Te agradezco naturalmente la invitación que me han hecho. Gracias, Efraín, por estar acá compartiendo con ustedes y aprendiendo un montón de cosas. Y yo creo que, en realidad, que hemos aprendido ya tantas cosas de todo lo que nos han ido diciendo en relación con información sobre el sistema universitario, etc., y sobre el conjunto de propuestas, que yo les voy a hacer una otra invitación, es invitación a pensar. En vez de describir la universidad, en vez de dedicarnos a proponer, que ya ustedes han hecho muchas propuestas, por cierto, que se han discutido y están probablemente enormemente enriquecidos con la calidad de propuestas que ha habido, les invito en estos momentos a pensar la universidad, que es una de las provocaciones ante la que nos pone este documento que se nos ha distribuido, como documento de anuncio de este evento. Orientar el pensamiento, dice el documento. Sin embargo, me voy a apartar un poco del documento en un aspecto, y es que este documento utiliza una serie de términos y repite frecuentemente términos como desafío, quedarse a la saga, universidades más avanzadas, rankings mundiales, brechas en relación con otros, el término desarrollo está repetido varias veces, etc. Conceptos, todos ellos, que remiten al carácter preferentemente competitivo de la globalidad que nos envuelve. Voy a leer además. Aclarado el lugar de enunciación, diríamos, del que voy a reflexionar aquí, tengo todavía que referirme a una distinción conceptual que haré en esta breve intervención. Es la distinción entre, y eso va a ser el motivo de mi oferta para pensar el tema, entre lo universitario y la universidad. Me inspiro, por cierto, en una serie de estudios que he hecho para otras materias, ¿no? Entenderé por la universidad la red de instituciones universitarias y la normativa que la rige, lo que en la mencionada corriente de la que me inspiro, de lo que se llama la izquierda heideggeriana, se conoce como la dimensión o momento de puesta en escena de lo social. Y en nuestro caso podríamos decir la puesta en escena de la educación superior en su modalidad universitaria como dimensión instituida de lo social. Por lo universitario entenderé la puesta en forma de lo social, y en nuestro caso aquello de la universidad, y ciertamente no es poco, que contribuye a instituir lo social. Es decir, me referiré a la universidad como instituida por lo social y a la universidad como instituyente de lo social. Con esta doble andadura, es decir, la perspectiva teórica por un lado y el instrumental metódico, comienzo a reflexionar. La primera dimensión, la dimensión de la universidad como instituida en relación con la sociedad. Los trabajos y los eventos como este, por ejemplo, sobre el mundo universitario, suelen mirar a esta institución, es decir, a la universidad, con una manifiesta preferencia por la dimensión de la realidad instituida, es decir, como lo que la universidad ya es o puede ser dentro de la gama de instituciones que caracterizan a la sociedad. A base de estudios y análisis de confiabilidad variable, se hacen descripciones del fenómeno, se ofrecen explicaciones de él o se sugieren o elaboran propuestas orientadas, en el mejor de los casos, a perfeccionar el rendimiento institucional, entendiendo este rendimiento en términos de eficiencia y eficacia
con respecto a las respuestas a las necesidades y expectativas que los individuos y la sociedad ponen en la universidad. Puesto en simple, primero está la universidad, la cual asigna funciones a primero está la sociedad, la cual asigna funciones a la universidad, y luego viene la universidad para cumplir esas funciones. Destaco de esta manera y de esta mirada que sus alcances y limitaciones en esta mirada, esta manera de entender el problema, obedecen a una perspectiva funcionalista, que es lo que la caracteriza. Se trata de conseguir que la universidad sea una pieza importante, y esto no es poco ni es fácil, y además es deseable en la sociedad. Para ello hay que evitar que la universidad sea un parásito del sistema, un lugar de retención temporal de futuros desocupados, o un espacio dedicado preferentemente a realizar intereses ajenos al quehacer universitario, no importa de qué tipo sean estos intereses, ¿no? Veo que no poco de los afanes que traslucen tanto la nueva ley universitaria como los esfuerzos por la acreditación, la competencia por el financiamiento de proyectos, la pugna por liderazgos, la inclinación hacia la privatización de la educación superior, la internacionalización de las actividades, la introducción del trabajo por resultados, la articulación de esfuerzos público-privado, la acentuación de la relación de la investigación con la innovación, la modernización de los procesos de gestión, el mejoramiento, la medición de la calidad por estándares internacionales, etc., tienen como vector principal y como vector conductual y axiológico la primacía de la función. Por este camino es posible, aunque no sea fácil, que lleguemos o que algunos lleguen a ser más eficientes, más funcionales a un sistema que pone su centro neurálgico en el mercado. Lo que no se advierte tan fácilmente, y me estoy poniendo únicamente en el caso de un funcionalismo honesto, porque también lo hay del otro, digo que lo que no se advierte fácilmente es que esta atribución de primacía a la función apunta a convertir a la universidad en una anchita funciones, es decir, a una sierva de una función que le es atribuida por los poderes sociales, es decir, recibe la forma desde fuera de ella. Y esto, quiérase o no, debilita su condición, la condición de la universidad, de espacio para el pensamiento, para la creación, para el debate argumentado, para el conocimiento profundo, para la formación amplia de profesionales y el fomento de ejercicio responsable, crítico e informado de la ciudadanía. Este peligro implícito en la visión funcionalista se hace particularmente agudo cuando esa concepción revestida de competitivismo y de crecimientismo, es decir, los ídolos de la actualidad, invaden las esferas de la cultura que nos proveen de sentido, la propia subjetividad y ciertamente los subsistemas sociales. No excluyo, naturalmente, la necesidad de la perspectiva funcionalista, especialmente en un caso como el nuestro, tan escandaloso